Buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Que el Señor les bendiga a cualquier momento que ustedes vean este video. De antemano, ¿verdad? Saludos a todos, amigos, hermanos y a todos, ¿verdad? Los que nos escuchan, que el Señor les bendiga. El título de hoy no va a ser tan largo, ¿verdad? Pero es algo muy claro lo que dice la palabra del Señor sobre la justificación. Y el tema que he escogido, que el Señor me ha puesto en el corazón, es ¿por qué el hombre no puede justificarse por lo que hace? Por sus acciones, ¿verdad? Recordemos que muchas veces uno se siente como de que tiene que hacer algo. Otros han escuchado el Evangelio, pero no lo han meditado, que es por medio de la fe, solo es creer. No hay necesidad de hacer nada más que solo creer. Y eso es algo muy difícil que se le hace al hombre, de depositar su fe en lo que Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Quería iniciar con este versículo que se encuentra en Job, capítulo 4. Está antes del libro de los Salmos. Y vamos a hablar sobre esto, porque es muy importante que el hombre sepa, porque esto es muy, esto es de vida o muerte en lo que se refiere al alma, la salvación del alma. Entonces, les invito a que busquen en Job capítulo 4, versículos 17 y 18. Es algo muy bonito de lo que Job dice aquí, y es algo muy cierto, algo que sucedió desde que el Señor condenara, ¿verdad? Maldiciera la tierra y maldijera, ¿verdad?, lo que hizo el hombre por sus actos, ¿verdad? Porque todos somos, o sea, que no es el Señor, por ejemplo, no es que si tú robas, el Señor no me paró para que yo robara. Todos tenemos libertad, ¿verdad?, de escoger. Y el Señor va a juzgar a todo aquel que no quiso escuchar el Evangelio. Va a ser juzgado por todas sus obras. Ahí sí el hombre va a ser juzgado por sus obras, pero no porque lo que hace, sino que no escogió el camino limpio a la salvación del alma del hombre. Entonces el hombre tiene que pagar por sus pecados en el infierno, y los pecados no se pueden pagar. Entonces esa es la muerte segunda que se habla en la palabra del Señor. La muerte primera es la carne, muerte de la carne, uno muere, ¿verdad? Y la muerte segunda es el alma. O sea que el alma no va a desaparecer, pero sí va a sufrir por toda la eternidad. Y esta es la muerte segunda, ¿verdad? En el lago de fuego. Entonces, esa es una elección. No es que Dios te ha escogido para que seas condenado, sino que tú mismo has aceptado. Amén, mi hermano Oscar. Tenemos avisos de Dios que decidimos ignorar, por lo tanto, porque el hombre va a culpar a Dios. Y es cierto. No podemos. Entonces, si nosotros nos imaginamos que yo voy a ir a robar, yo tengo pensado esto. Y digo yo, pero es que Dios no me paró, no me dijo nada para parar de no ir a robar. Entonces estaría el Señor violando lo que Él ha dado al hombre: libertad, libre albedrío, ¿verdad?, de escoger. Entonces
no puede culpar al Señor. ¿Cómo va a juzgar el Señor al mundo si Él depende de Dios, que el hombre haga o no haga? ¿Mm? Entonces, esto es muy ilógico de culpar a Dios. Miren lo que dice aquí el versículo 17 del capítulo 4 de Job y el versículo 18. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es el que hace la llaga y, perdón, me disculpa, estoy leyendo en el capítulo 5. Ay, Señor. Aquí está. Ya estaba diciendo. Ay, me disculpan. Por eso dice mi cafecito. Necesito un cafecito. Ok, aquí está. Versículo 17 y 18 dice: ¿será el hombre mortal más justo que Dios? ¿Será el varón más puro que el que lo hizo? He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Entonces, si Dios no confía en el hombre, entonces ¿cómo el hombre puede justificarse? Ahora, los ángeles, conociendo la gloria del Señor, los ángeles cayeron en necedad, porque muchos de ellos fueron expulsados del cielo por pecar, viendo la gloria de Dios. Entonces podemos ver ahí también que los ángeles también, ellos tenían, ¿verdad? En ese momento ellos tenían su derecho que el Señor le ha dado, como es de escoger. Si el Señor hubiera hecho los ángeles solo adórenme a mí y se acabó, lo hubieran hecho, pero aquí hubo una corrupción y fue Satanás, ¿verdad? Entonces Satanás engañó a muchos y se rebelaron contra el Señor. Y quiere decir que ellos tenían libertad de escoger, ¿verdad? Libre albedrío. Entonces se rebelaron contra el Señor viendo la gloria del Señor. Ahora, ese es un ejemplo muy grande por los ángeles del castigo del Señor, que podemos leer en el libro de Pedro, lo que está en el segundo capítulo de Pedro, y también podemos leer en Judas que el Señor habla sobre los ángeles que están encarcelados. ¿Pero por qué? Porque estos ángeles, ¿verdad? Ellos se entregaron a mezclarse con las mujeres y tener relaciones sexuales con ellas, que de ahí donde salieron los nefilines. Entonces estos ángeles corrompidos, ¿verdad? Totalmente, el Señor los tiene guardados para el día final, que ellos están encadenados. Entonces no hay perdón para los ángeles. Jesucristo no ha muerto por los ángeles, ha muerto por el hombre. ¿Okay? Vamos a leer más adelante aquí el por qué Job dice esto. Ahora leamos en Job capítulo 15, versículo 14-16. Job capítulo 15, versículo 14 al 16. Dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el necio de mujer? Perdón. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? O sea, todo hombre o mujer que sea nacido, nace con pecado. Aquí dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y que se justifique el nacido de mujer? He aquí que en sus santos no confía, y ni los cielos son limpios delante de sus ojos. Imagínense eso.
ni los cielos son limpios delante de sus ojos. 16. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. No hay ningún hombre, más que solo Jesucristo. Por eso Dios vino hecho carne, vino en forma de hombre, para Él, ¿verdad? Dar el perdón, ¿verdad? Lo que nadie pudo hacer. Nadie podía hacer esto, solo el Señor. Ahora, aquí dice, miren lo que dice aquí, el versículo 15. Dice, he aquí que en sus santos no confía y ni en los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Por qué? Los cielos fueron sucios. El pecado no fue en la tierra, el pecado vino del cielo, por medio de Satanás. Que esto lo vamos a ver más adelante. El cielo. Y esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Jesucristo no solo limpió el alma del hombre, los pecados, limpió los cielos y limpió algo mucho que la Biblia no habla mucho, pero estudiando la palabra de Dios nos damos cuenta que hizo algo el Señor con los animales. Y vamos a ver esto. Para profundizar más lo que hizo el Señor, veamos el Señor vemos que hizo no solo con el hombre, sino con los cielos y los animales. Vamos a leer con referencia a estos versículos. Vamos a Hechos capítulo 10, aquí donde Pedro, él tuvo una visión. Hechos o Actos capítulo 10, versículo 19. Perdón. Sí, capítulo 10, versículo 9 al 16. Okay. Dice aquí, y al día siguiente, yendo ellos de camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora de sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer, y aparejándoselos ellos, él cayó en un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía a él cierto vaso, como un gran lienzo, que atado en los 4 cabos fue abajado del cielo a la tierra, en el cual habían de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y fieras y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común ni inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a decir la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. El Señor no solo, muchos dicen, ¿verdad?, que aquí el Señor le estaba diciendo, dando a entender a Pedro que estaba hablando de los gentiles. No solo de los gentiles, sino que el Señor, ¿y acaso los gentiles se comen? ¿Me explico? Estaba hablando de los animales también, ¿okay? Porque había muchos animales que no podían comer los judíos porque eran inmundos. Y vemos adelante, aquí en Hebreo, capítulo 9, vamos a Hebreo, capítulo 9, para que veamos más claro lo que dice el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 24. Hebreos 9, 23 al 24. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas en los cielos fuesen purificadas con estas,
con la sangre de Cristo. Empero las mismas cosas celestiales con mejor sacrificio que estos. Porque no entró Cristo en lugares santos hechos de mano, que son figuras del verdadero, mas en el cielo mismo, para aparecer ahora por nosotros en la presencia de Dios. O sea, Jesucristo no solo, entendamos aquí, Jesucristo no solo limpia el pecado del alma del hombre, purificó los cielos e hizo algo con los animales. Leamos en 1 Corintios capítulo 10 y vamos a ver. La palabra del Señor dice exactamente esto es y esto significa esto, ¿verdad? Pero estudiando, hermanos, estudiando, se entiende. Capítulo 10, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 25. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Ahora, miren lo que dice aquí el apóstol Pablo, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Inspirado, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Miren lo que dice cuando una persona no salva nos invita a comer. Nosotros no debemos de preguntarle, a menos que la persona diga, mira, esto yo te invito a cenar para el día de Halloween. Pues es lógico que nosotros no vamos a ir. Pero si nos invitan para una cena normal, nosotros no debemos de preguntar. Miren lo que dice aquí, versículo 27, el versículo 27 ahí mismo, dice, si alguno de los que no creen os convida, nos invita, ¿verdad? Y queréis ir, decidimos ir. De todo lo que se os pone delante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 6. Dice, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada su propia conciencia, que prohibiendo casarse y obligando a abstenerse de las viandas que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellas los que creen y conocen la verdad. Aquí está. Porque toda criatura de Dios es buena y nada hay que desechar, tomándose con acción de gracia. Ahora, miren lo que dice aquí. Vamos a Romanos capítulo 14. Aquí hay hermanos que se abstienen y está bien, no importa. Pero necesitamos escuchar la verdad y si no es la convicción, está bien, no importa. Pero es necesario entender qué es lo que ha hecho el Señor. En la sangre de Jesucristo no solo ha limpiado los pecados del hombre, sino que ha purificado los cielos. Y podemos comer animales que eran prohibidos. Miren lo que dice el capítulo 14. Versículo 1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro, que es débil, come legumbres. O sea, el que come legumbres es el débil, y el que come de todo, pues, es el que tiene libertad, ¿verdad? Versículo 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno, para que su propio Señor esté en pie? O cae, mas estará firme, porque poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno juzga que hay diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté
cada uno esté plenamente asegurado en su propia mente. O sea, que si yo pienso que todo se debe comer, pero yo no puedo obligar a nadie a que haga lo que yo hago. ¿Verdad? Dice aquí, en versículo 7. Perdón. Vamos a ir al versículo 14. Miren lo que dice Pablo aquí. Miren lo que dice Pablo. Yo sé y estoy persuadido en el Señor Jesús que nada hay de suyo inmundo, mas aquel que piensa ser inmunda alguna cosa, aquel le es inmunda. Pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No destruyas con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Pablito comía de todo. Aquí lo está diciendo. Pero claro, él no iba a comer cerdo delante de los judíos porque ni quiera Dios. Por eso Pablo se cortó el cabello, ¿verdad? Por pagar un voto. Pero esto lo tenía que hacer no porque él estaba en la ley, sino que él mismo dice que él se hacía esclavo para juntarse con los esclavos, o sea, los que no conocían al Señor. También se hacía débil, porque esa es la manera, ¿verdad? De infiltrarse. Entonces, pero vemos la libertad que tenía Pablo. Él sabía que decía aquí que nada de esto es malo. Ahora, yo no le estoy diciendo a ustedes que lo hagan. No es obligación. Es conforme a lo que uno siente, la convicción. Y si tú guardas esa convicción, lo haces para el Señor y tienes tu recompensa. Uno no pierde recompensa solo por creer en lo que cree, en lo que aprueba. Pero tiene que ser entre tú y Dios. Es todo. Entonces, podemos ver lo maravilloso que el Señor ha hecho con su sangre. El Señor ha limpiado los cielos, o sea que no hay nada inmundo, porque recordemos que el pecado vino de Satanás. Él mismo decidió corromperse, él mismo decidió rebelarse contra el Señor. ¿Que el Señor sabía lo que iba a pasar? Claro que sí. Pero entonces si el Señor iba a detener esto, entonces ¿qué libertad tenían los ángeles? ¿Qué libertad tenía el hombre? Por eso el Señor, miren lo que dice en Romanos capítulo 1. Y esto es lo que pasa. Miren lo que dice el Señor aquí. Versículo 19, el capítulo 1 de Romanos dice, porque lo que Dios se puede conocer, porque lo que de Dios se puede conocer, en ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, desde la creación del mundo, se ven claramente siendo entendidas por las cosas que son hechas, es a saber, su eterno poder y divinidad para que sean sin excusa. No va a haber excusa para el hombre. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se hicieron vanos en sus imaginaciones. Esto no viene de Dios, viene de su mismo corazón. Esa es su decisión. Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles y de aves y de animales de 4 pies y de reptiles. Y miren, ustedes han visto videos donde salen hombres que los llevan en collares como perros y ellos se creen animales.
vi unas ovejas, otros eran perros, otros caballos, otros gatos. ¿Ustedes creen que esto es normal? La mente de estos hombres, personas cauterizadas por rechazar. Ningún hombre va a tener esa excusa de que a mí nadie me habló del Señor. Eso es mentira. Nadie va a tener excusa. Miren lo que dice aquí en el 24. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia según las concupiscencias de sus corazones para que deshonrasen sus cuerpos entre sí. O sea, mira, por ejemplo, Carlos, mira, no hagas esto. Aquí estoy, yo ya pagué por tu pecado, no tienes que ir a esto. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y el hombre, no me hablen de esto, a mí no me interesa la religión, no me digan nada. Y el hombre se vuelve necio, irracional, actúa de una manera que piensa que está bien y el mundo lo queda viendo, este hombre está loco. Hacen cosas raras que para ellos son normales, pero no. Mira lo que dice aquí, 25, que mudaron la verdad de Dios en mentira y adoraron y sirvieron a la criatura antes que el Creador, el cual es bendito por siempre jamás. Amén. Por lo cual Dios los entregó a efectos viles, porque aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Yo conocí mujeres que ellas tenían sus esposos. Ahora se casaron con otras mujeres, se meten con otras mujeres, hombres que pasan a ser homosexuales. Y no se cumple la palabra del Señor aquí. ¿Y es culpa de Dios? No, es que Dios, Él quiso que yo nací así, pero es que yo nací en un cuerpo equivocado. Y eso es lo que quiere el enemigo, culpar a Dios. Y el hombre culpa a Dios. Dice 27. Y asimismo los varones, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, varones con varones, y recibiendo en sí mismo la debida recompensa en su error. En su error. Esto no es error de Dios. Concupiscencia significa deseo de tu corazón. Si tú robas, eso es lo que desea tu corazón, no lo ha dado Dios. Si a ti te gustan los hombres y eres hombre, ese es tu deseo. No es de Dios. Es tu deseo. Nosotros nacimos con pecado. A muchos les gusta mentir. Ese es el deseo de tu corazón. Otros que les gusta andar en chisme. Ese es tu deseo de tu corazón. No es que Dios te hizo así. Entonces, culpamos a Dios. Esto no es así. Entonces nosotros nunca vamos a responsabilizarnos de lo que nosotros, hasta de lo que sale de nuestra boca. Dice la palabra del Señor en Santiago, en Santiago, para que muchos no se equivoquen. En Santiago dice que con la lengua encendemos bosques. Con la lengua matamos. Dice la palabra del Señor que con la lengua también se alaba al Señor y se maldice al hombre. Entonces nosotros no viene nada bueno a nosotros. Entonces todo esto sale del corazón. Y eso es lo que el Señor Jesucristo vino a salvar, a sanar. El Señor dice, me disculpa el sonido que estás afuera. El Señor vino, por eso dice el Señor, yo vine por los enfermos, no por los sanos. ¿De qué se refiere? ¿Enfermo de qué? No está hablando el Señor de enfermedad de la carne, no está hablando de la gripe, no, está hablando del alma.
Yo ya estoy sano, gracias al Señor Jesucristo. Mi alma está limpia. Mi alma está limpia. Jesucristo pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros. Porque la sangre de Jesucristo cubre todo pecado. El pecado, todos los pecados de Jesucristo ya está puesto. Y eso lo puso en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo siempre en el cielo? Intercediendo. Todo el que cree, Jesucristo es el sumo sacerdote. Él, ya, al instante que uno, como dice aquí en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en el cual esperasteis también vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En ese instante eres hijo de Dios. Y nadie puede quitarte ese título. Yo tengo una hija, vive en Michigan. Ella, donde quiera que vaya, es mi hija. No deja de ser mi hija. Igual así es Dios. Nosotros no podemos, el Señor no nos abandona. El Señor no nos abandona. Nosotros somos hijos por toda la eternidad con nosotros. Hola, mi hermano Mario. Que el Señor te bendiga. ¿Ya? Y nosotros somos hijos por toda la eternidad. Mira lo que dice en Juan capítulo 1. Versículo 12 dice, mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales nacieron no de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Dios es eterno. El Señor es eterno. Entonces, Jesucristo, como Él es el sumo sacerdote, Jesucristo nunca muere. Entonces, ¿cuándo deja de Jesucristo de interceder por nuestros pecados? Nunca. Nunca va a dejar. Nuestros pecados, al creer el Evangelio, fueron raídos de nuestra alma. La carne es corrupta. Claro que ¿por qué me vienen pensamientos? Porque son los deseos de la carne. Ya no es el corazón. O sea, el alma ya no peca porque está sellada con el Espíritu Santo. El que peca es la carne. Un ejemplo, si yo voy hoy, voy a ir a dormir con otras mujeres. Yo soy salvo. El Señor me quita la vida. Estoy voluntariamente pecando. Yo sí soy salvo, pero quiero hacer esto inmediatamente. Sí, porque la paga del pecado es muerte, pero no está hablando el Señor del alma, la carne. Mira lo que dice un ejemplo aquí. Muy claro es el Señor. Muy claro es el Señor. Primera de Corintios, capítulo 5. Este ejemplo lo he dado bastante y es que es bueno darlo porque es la palabra de Dios y es verdad. No damos licencia de pecar. Si nos damos licencia de pecar, pues el Señor nos quita la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Vienen las consecuencias. Van a sufrir nuestras familias por nuestra irresponsabilidad. Pero no es que estamos ganándonos el cielo por hacer cosas buenas. Para honrar al Señor. El Señor nos salvó. Honrar y dar un testimonio para que los que no creen en el Señor vean nuestro testimonio. Eso es lo que quiere el Señor. No es de ganarte el cielo. Mira lo que dice aquí. Versículo 1 al 5. Corintios capítulo 5, ¿verdad? 1 Corintios. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la esposa de su padre. Y vosotros estáis hinchados. O sea que nadie quiso hacer nada, ¿verdad? Y no tuvisteis antes luto para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra. Porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto hacía cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Mira lo que dice el 5. Que tal sea entregado a Satanás, muchos piensan el alma. No. Mira lo que dicen. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Yo no entiendo qué hay que explicar aquí. Aquí está diciendo el Señor claramente, el alma sea salva. Destruir la carne para que el alma sea salva. O sea, cuando dice, se refiere, o sea, expulsar al hermano. No. O sea, esto es lógico. Porque el pecado, por ejemplo, si tenemos un hermano, nosotros sabemos que él, por ejemplo, le robó a alguien y él viene a la iglesia y no se le dice nada, pero muchos saben. Entonces, el pecado eso se esparce. Ya todo mundo, por eso es el problema de la apostasía. Es que está bien, una doctrina, no, está bien, eso puede entrar. Igual, eso es así. ¿Qué es lo que dice Pablo sobre la levadura? El Señor Jesucristo también lo dijo. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que hace aquí? Fuera, expúlsenlo. Recordemos en la ley, ¿qué es lo que se hacía cuando un judío pecaba? Una adúltera. No se les apedreaba. A los que maldecían a sus padres, entonces, o tocar a sus padres, estos tenían que ser muertos, apedreados también. Muchos no entienden la gracia, no entienden el don del Señor que ha dado. Esto es horrible de vivir en un yugo, porque esto es yugo de esclavitud, de la religiosidad, que uno con religiosidad no puede adorar al Señor libremente. El Señor lo que quiere es que le adoremos en libertad. En libertad. Hay muchos falsos que ponen muchos pesos en los corazones. Hay muchos que piensan que no, yo hago esto, el Señor va a quitar mi vida o va a castigarme, va a matar a mi hijo o a mi hija porque yo hice esto. El Señor no es así. El Señor no es así. Entonces, un sinnúmero de cosas que se hacen y esto el Señor lo detesta. El Señor, recordemos, Él a lo único que reprendió fue a los religiosos. El Señor no tuvo ningún encuentro en contra de ningún gentil. El Señor les hablaba de la palabra del Señor. Pero Él exhortaba duramente. Una vez dice la palabra del Señor que sacó el Señor un látigo. Un látigo y estaba enojado porque estaban haciendo mercadería dentro del templo. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que el Señor quiere que haya orden en su iglesia. Y esto es tristemente, muchos andamos ambulantes. Esa es la verdad. Andamos ambulantes y piensan, ¿verdad?, que nosotros, no, es que eso no es bíblico. No es bíblico estar en un lugar donde no se sigue la palabra del Señor. No se habla. Ahora predican mujeres. Ni quiera Dios ahora hablar en contra de una pastora. Ahora te dicen feminista. Mira hasta dónde está. La iglesia está totalmente igual a como el Señor lo había pronosticado. La Odisea. La Odisea es la última iglesia. El estado como está la iglesia. Solo está enfocado en el dinero, en todo. No hay ayuda al pobre, no hay ayuda al hermano, no hay nada. No hay amor. Solo chismes, música. Ahora yo creo que las alabanzas son como 2 horas y solo 15 minutos de prédica. Hay shows,
Se hace un sinnúmero de cosas. No, y esto, ¿para qué estar en un lugar así, calentando? Tener, disculpen la palabra, el trasero calentando en una banca y solo estar, amén, aplaudiendo y se acabó. No hay estudios, no hay ninguna pregunta. Mire, hermano, yo he meditado en este versículo que podemos hablar. No, solo se sienta uno en la banca a escuchar. Eso es todo. ¿Y dónde está el crecimiento? No hay crecimiento. Por eso mismo. Y la iglesia está tan ignorante que da vergüenza. Da vergüenza. Vergüenza ver cómo se van a estos lugares donde se habla de prosperidad, donde se predica una mujer. Ya todo el mundo va ahí, que van hasta los hombres, porque los hombres, ¿verdad?, seguidos por la lascivia, no van a ver a predicar a una mujer hija de Dios, sino que van a ver a una mujer, ¿verdad?, ahora que se visten exóticamente también. Eso les gusta, por eso siguen esto. Pero así el Señor no se equivoca. Esto es lo que iba a pasar, ¿verdad? Pero bueno, esto era lo que quería exponer. Y recuerden que la sangre de Jesucristo, imagínense qué tan poderosa, no solo limpia el pecado del alma del hombre, limpió, purificó los cielos donde Satanás contaminó con su rebelión. Imagínense qué poderosa es la sangre de Cristo. Así que mediten eso y espero, verdad, que esto les haya sido de mucha bendición. Que el Señor les bendiga. Gracias, mi hermano Oscar, por estar pendiente, hermanito Mario. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima, si el Señor nos da vida.